Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Antes de continuar con más recetas, quería compartir con ustedes la receta del pan lactal que presenté en mi video anterior del postre tarantela, la cual muchos de ustedes han solicitado. Para preparar este pan necesitarán 400 gramos de harina común 4 ceros, 150 mililitros de leche tibia, un huevo, 25 gramos de manteca o mantequilla blanda, 5 gramos de levadura seca, media cucharadita de sal y 2 o 3 cucharadas de azúcar según les guste más o menos dulce. Comencemos. Primero en una taza coloco 2 cucharaditas rasas de levadura seca, que equivalen a 5 gramos. Añado la leche tibia. Mezclo bien. Y agrego también 2 cucharadas colmadas de la harina total. Mezclo y dejo reposar para que espume durante unos 10 minutos. Luego añado una cucharadita de sal al resto de la harina. Mezclo bien y hago un hueco en el centro. Vierto ahí la levadura con la leche. Agrego el huevo. La manteca o mantequilla blanda. Y 2 cucharadas de azúcar, que son unos 50 gramos. Mezclo bien y empiezo a incorporar la harina gradualmente hasta formar casi una masa. Luego la transfiero a la mesa y amaso hasta obtener una masa lisa. La masa es más bien firme, no muy blanda, por lo que es fácil de amasar a mano. Una vez bien amasada, formo un bollo y lo coloco en un recipiente para dejarlo leudar. Lo cubro bien y lo dejo en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño. Para hornear el pan se puede utilizar un molde de pan lactal o de sándwich que viene con su tapa. También se puede emplear un molde alargado de estos llamado para budín inglés, pero ya que tengo uno como este lo usaré. Enmanteco bien el interior y no es necesario enharinarlo. Y una vez que la masa ha crecido y duplicado su tamaño, la coloco sobre la mesa y estiro con un rodillo para darle forma alargada. Luego la enrollo como se muestra y la coloco en el molde para pan previamente enmantecado. Presiono con el puño para aplanarla y asegurarme de que la masa ocupe el fondo del molde. La cubro nuevamente y la dejo leudar hasta que duplique su tamaño y suba hasta las 3/4 partes del molde. Una vez que ha crecido, procedo a pincelarlo con leche. También se podría pintar con huevo batido para obtener un acabado más dorado y brilloso.
Después de pincelarlo con leche, lo espolvoreo ligeramente con harina para darle un acabado y aspecto atractivo. Lo horneo a 200 grados centígrados durante 30 minutos o hasta que la superficie esté dorada. Se desmolda inmediatamente y se lo coloca sobre una rejilla para que los costados y la base no se humedezcan. Se deja enfriar completamente antes de cortar en rebanadas y disfrutarlo de la manera que prefieran. Y así de fácil es preparar este delicioso pan lactal en casa. Espero que les haya gustado y la receta les sea útil. Si les gustó el video, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas recetas. También pueden dejarme un comentario con sus dudas, sugerencias o simplemente para contarme cómo les salió el pan. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.